Bienvenidos a Experto en Magia, una semana más. Hoy tengo un vídeo especial porque es con invitado. Está de vuelta Ricardo. Ya tenéis una entrevista en el canal sobre él y un poco más su trayectoria. Y bueno, estuvimos charlando, súper interesante. Y en este tema en concreto, bueno, en el tema de hoy vamos a tratar especialmente la cuestión de la presentación, los guiones en magia, porque Ricardo tiene un libro dedicado especialmente a este tema. Es muy interesante para mí porque no es un tema del que yo me considero especialista, de hecho, pues yo me lo he leído para poder sacar ideas y comentarlas y sé que es algo que os interesa mucho porque la gente pregunta sobre cómo hago los guiones, cómo trabajo las presentaciones, a la hora de ensayar, que también es un punto importante y creo que es interesante pues, poder comentarlo con Ricardo, que además de este libro tiene otro libro que es más reciente, este es su primer libro. El más reciente es Durante la trampa, es más de juegos y teoría, es mitad juegos, mitad teoría. Y además, si lo leéis y le habéis leído este libro también, veréis que, porque Ricardo aplica lo que dice aquí, lo ves claramente en cómo aborda los juegos, sobre todo la premisa argumental, las charlas, las propuestas, que es un poco el punto fuerte también, un poco característico de tu magia. Entonces, yo te quería preguntar, antes de pues, sacar todos estos temas que tengo yo aquí anotados, que van a dar para charlar y hablar de esta cuestión, ¿qué te motivó inicialmente a abordar el tema de las presentaciones, las charlas en magia, los guiones? ¿Por qué un libro sobre presentación en magia? Yo tengo como esta cosa desde que empecé a hacer magia, lo hice pensando en las posibilidades expresivas que tenía para mí. O sea, no es así tanto, ¿no? Porque cuando empiezas en magia no empiezas por nada en concreto, empiezas porque empiezas, porque te cogiste algo que te enganchó y una cosa llevó a la otra. ¿Por qué seguí o cuando empecé a hacer una magia que se me hacía un poco más personal y se me picaba un poco el gusanillo más propio? Pues fue por la posibilidad de contar cosas a través de la magia. No de contar cuentos, ni como cuando se habla de esta cosa de presentación, que es una cosa que igual tenemos que hablar porque siempre nos equivocamos, ¿no? Al pensar que contar historias con magia significa contar rollamente un cuento con eso, ¿no? Y mucha gente me manda historias de ese tipo y no va por eso. La Sí. magia en sí es un lenguaje expresivo realmente interesante y muchas veces con muy poca palabra y muchas veces el imposible tiene toda la narración. Pero como a mí siempre me gustó mucho escribir, me gusta mucho el guión, me gusta mucho todo el juego verbal en general, ¿eh? Todo lo que conlleva eso. Al final me genera también la misma obsesión que la parte técnica pura digital y estructural, también en el otro aspecto le veo la misma importancia, ¿no? Las claves para que lo que uno cuente salga limpio, porque, porque al final es lo mismo que una estructura de estas embarullada hace que el efecto no se entienda, que una técnica ruda hace que el ojo no resbale, pues una verbalización o una estructuración de la vida externa que no esté técnicamente bien hecha, también detrae de entender de qué leches va el juego, ¿no? Y muchas veces se aplica más a juegos que tienen muy poquitas palabras, ¿no? Al dos rojas y dos negras, al de Jacob Daly, o a un girando los ases, para que ese ajuste haga que todas las velas, el viento sople a favor de vela, ¿no? Ujú. Sí, luego trataremos sobre ese tema que creo que es muy interesante y es el que a veces se pasa muy por alto las presentaciones de los juegos que son puramente descriptivos y los juegos puramente descriptivos es cuando también en esencia hay que simplificar las palabras y tiene que ser muy específico a reforzar la condición del imposible, si en ese caso es la premisa, pero quizás eso lo vemos luego porque has tratado un concepto que de primeras pues, es pilar del libro, nada más empezar, sobre lo que gira todo, que es la premisa argumental. La premisa argumental que al final creo que en el momento que dices que es como el tema de qué va este juego, ¿no? ¿Qué es lo que este juego quiere contar? Y luego propones una estructura para desarrollar digamos, los juegos, que es la premisa argumental, el elemento, el efecto y la presentación, que es una estructura, digamos, un orden de los factores que es muy interesante, que no es muy habitual, ¿no? Por ejemplo, el elemento que tiene que ir acorde con la premisa argumental y que luego se transformará en efecto, que aún no sabes en qué se va a transformar. Entonces, si puedes introducirme un poco, es el tema de la premisa argumental, el tema, el cómo, qué quiero contar, ¿no?
Para mí, casi siempre la construcción de los juegos, bueno, aunque luego hay muchos frentes, por los que llega la información, eso es obvio, uno de los casos, pero tú que además me conoces mucho, sabes que es lo más habitual que tengo. Uno empieza, ¿no? Lo primero que es como en todo. A la hora creativa, uno puede acercarse a la creatividad desde un punto de vista del laboratorio, ¿no? Que es el que está trabajando con un concepto propio de un juego, con un engaño, o con una técnica, o con una construcción, y a partir de ahí saca cosas. A mí eso me cuesta mucho. Me resulta muy difícil porque yo si me veo ahí me encuentro que no sé para dónde tirar. Me gusta modificar historias, le dedico mucho tiempo, pero no es donde yo me siento realmente cómodo. A mí me cuesta mucho menos el dejarme llevar en el día a día e ir encontrando pequeñas ideas que me parece que pueden tener una buena traducción a la magia. Porque eso luego es otra cosa que tendríamos que tratar, ¿no? El hecho de que el lenguaje mágico es un lenguaje, es especialmente adecuado para contar algunas cosas, no es el óptimo para contar otras. Lo mejor de esto sería como la gente orquesta, ¿no? El que escribe cuentos, hace canciones y hace magia y elige cuál es la historia que más se adecua a cada medio. Yo normalmente lo que hago es como acumular ideas bases que me resultan atractivas, que pueden ser un montón, pueden ser cosas muy abstractas, puedo pensar, yo que sé, como cosas muy genéricas, ¿eh? Algunas son muy generales, sobre las que se habló un montón. La teoría de los grandes números, ¿no? Esta historia de que si una persona, como lo del taco este de los caramelos, ¿no? Si uno dice fallará uno, pero si lo dicen 100.000, la media de los 100.000 que digan, aceptará más o menos el taco, ¿no? Pues ese Ujú. tipo de cosas. O el cuento de la grulla de papel de la niña esta de... bueno, quiero decir, Las mil grullas y el deseo. sí, las mil grullas y el deseo, de Hiroshima. Todo este tipo de cosas uno va teniendo, ¿no? Una cosa que estoy trabajando con un candado, que lo digo siempre, pues ese tipo de historias esas van estando y vas viendo que te pica la curiosidad. De alguna forma te pican en la parte mágica de la cabeza, ¿no? En la que piensas, "Ah, de esto creo que tengo que contar algo, que puede ser una idea que me resulte ajena o puramente propia, ¿eh? Porque a veces trabajamos con referencias atrayéndolas a la magia y otras veces con pequeñas obsesiones, ¿no? Que te descubres tú en ello, en cualquier cosa, ¿no? De que a ti te dé una manía o que te preocupe, ¿no? O lo que sea. Y vas acumulándolas. Ahí empieza la parte dura, ¿no? Que es el proceso de diálogo, porque eso que te digo, que dices, que es, claro, tengo eso como el elemento, el efecto y todo el desarrollo, al final no es un camino tan lineal y tan sencillo, ¿no? Porque muchas veces eliges un elemento después que parece que va con la idea, el efecto no va, hay que volver para atrás. Luego, la idea no era lo que tú querías contar, porque cuando dialogas con la idea te das cuenta que no estás contando lo que querías contar. Entonces, hay que volver al origen de todo. Es como estos procesos de pulir por iteración, ¿no? Eh, vas Sí, para pero adelante, yo creo que rebotarás. lo interesante es un poco por intentar, voy a intentar aterrizar las ideas. Tú primero tienes una, una imagen, una idea, un concepto, algo que quieres contar, que te interesa, ¿no? Que te gusta, que te resulta sugerente y dices, vale, quiero utilizar esto como tema, como premisa argumental de un efecto de magia. Pero claro, dices, a lo mejor las cartas no son el objeto adecuado para hablar de ese tema. A lo mejor encuentro el camino más por un efecto por un juego de monedas o lo encuentro, como dices, ojalá algún día con dedales, Entonces, primero desde la premisa argumental que quede claro que es posiblemente pues algo sobre lo que quiero hablar, porque es sugerente, me gusta, me interesa, o quizás una cosa que a mí me genera inquietud. Eliges el elemento, luego viene el efecto, y dice, vale, ¿qué efecto voy a hacer con esto, con esto qué efecto va a contar, va a transmitir esta premisa? Y luego ya la presentación, claro, que la presentación más entendida, claro, no solo el guión, sino bueno, todo lo que gira alrededor de ya todo unificado, pero también en parte la parte de la charla, ¿no? Sí, claro, es cómo se construye al final. Piensa en lo de lo que hablamos de los elementos, ¿no? Tenemos una idea. Por ejemplo, por poner, yo trabajé mucho con lo que hacía con Lucas, cuando hacía las asesorías y creábamos el material. Este proceso era vital, porque era muy importante no anclarse a objetos, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, una cosa que a mí me entró para una de estas historias, poniendo ya un ejemplo que nos va a ayudar un poco a aterrizarlo más fácil, ¿no?
a mí una cosa que me obsesiona de siempre es el anonimato. Una cosa que me genera un interés como tema increíble. La capacidad del anonimato, no el mal empleado de las redes, ¿no? Para ser un troll, Ujú. sino la capacidad de despreocuparse y ser uno mismo porque no asocias tu yo a tus acciones, ¿no? Ok. Eso son las máscaras. Eso con lo que mejor viene eso son con las mascaradas, con los bailes de máscaras. En un momento dado, en una de las presentaciones, yo tenía su sesión y queríamos para una historia con máscaras, sobre un baile de máscaras. Claro, a partir de ahí tú empiezas a tener esa idea del anonimato, que es lo que te interesa transmitir, ¿no? Esa libertad para tomar elecciones basadas en el anonimato. Pues entonces empecé con una cosa como muy pequeña, que es como casi siempre empezamos con esto, ¿no? Como algo de cartas, porque tendemos a llevarlo todo como al Claro. espacio reducido del que toma una elección en secreto y no sabes quién la tomó de otros y no sé cuánto. Pero luego te das cuenta de que eso no es tan interesante, que el elemento al final empieza a dominar la acción. Luego, en el siguiente paso de elementos, pensé, voy a hacer una cosa enorme con máscaras, de verdad. Voy Ujú. a coger a los espectadores y a darles a cada uno una bolsa de cotillón con 4 máscaras de colores. Cada espectador elegirá una máscara de un color, se la pondrá y yo te he dicho al final cuántas son rojas, cuántas son azules, cuántas son verdes y cuántas son eso, y cada uno sabrá cuánto aportó y cuánto no. Que eso estaba guapo, pero ahí ya empiezas a, como a irte del elemento. Pero luego empiezas a pensar, claro, pero eso igual es una cosa un poco así, por método aguantaría, sería una cosa fácil, hablaría de ello, porque luego me permitiría hacer un segundo juego en el que los espectadores decidieran algo amparados en llevar máscara, que es parecido a esos experimentos, ¿no? De las decisiones de la gente que no se le ve la cara. Pues por ahí está. Pero de Mm. repente eso me servía para una cosa y eso está aparcado en un sentido, en un entorno. Pero quizás el elemento no era el mejor. De esa misma manera, puede ser que sacar después 3 espectadores y hacer construir algo entre los tres, de espaldas al público, que nadie sepa qué construyó cada uno, me sirva también. Pues claro, ahí yo empiezo a abrir todos los espectros buscando no cuál es el que sea más válido o como estas cosas de ponerme creativo para encontrar una solución, sino cuál es el que más se puede adecuar a mi interés personal. Al final, por lo que opté en esta historia con Lucas, era unos espectadores construían unas piezas en una bolsita de tela, como un saquito de tela lleno de piezas de Lego, y metían las manos y cada uno construía una figurita distinta. Pero como nadie veía cuál construía ninguno, cada uno podía hacer pues la barbaridad que le apeteciera, porque nunca se iba a desvelar de quién era cada uno, sino asociado a un personaje, el rosa, azul, verde y tal. Y, Claro. y- y No, ahí, claro, se va, pero como ves, el proceso es... claro, claro, que tú, es una cosa importante que la gente tiene que tener en cuenta que a veces, o sea, dos cosas que me resultan interesantes es, primero, efectivamente, sobre el tema del objeto, que claro, si solo sabemos hacer cartas, pues es como lo de solo tengo un martillo, todos son clavos, ¿no? Pues voy a tener que cuadrar la premisa, el efecto y todo, pues va a tener que ser con cartas y no tienen, y podemos buscar otros elementos que cuenten mejor lo que queremos. Y sobre todo, creo que es importante recalcar que la premisa, el tema, puede ser algo que introduce el juego, o sea, es una idea que se lanza, algo que está ahí, que no tienes que estar continuamente repitiendo ni haciendo explícito qué es lo que yo te quiero contar con este juego, que no hace falta explicitarlo y que puede ser algo que introduce, que es una parte importante también del juego, introducir el juego y en algún momento reforzar de qué iba esto, pero que no tienes a todo el rato porque el anonimato y quiero que contaros que el anonimato es una cosa muy, muy interesante, sino a lo mejor está dentro de ti, pero a lo mejor se expresa sutilmente en el juego, ni siquiera lo dices. La previsión hay que contarla, o sea, quiero decir, hay veces que tú quieres contarla porque te parece que es una historia interesante a contar, pero muchas veces no está, y en este juego no está planteado para hablar del anonimato nunca. O sea, no se plantea eso. Lo que importa, lo que tiene esto es al final, que es por qué leches lo estás haciendo tú, ¿no? ¿Qué es lo que te obsesiona a ti y cómo tú construyes eso a nivel mágico? Luego ya hablaremos de cómo se hacen las frases, cómo se puede apuntar algo. Hace poquito, mira, lo hacía con, como una de estas historias, con un producto que salió hace poquito, que es una cosa de Bill Regal. Que la premisa yo creo que Regal no lo tiene ni en mente. Pues la idea esta del juego de Bill Regal es un puzzle de piecitas de madera
que representan una baraja. Se montan en una caja y al volcar la baraja sale convertida en baraja de verdad. ¿No? Regal no habla en esto de ninguna forma, pero yo lo que me da la sensación es que cuando uno luego además construye y construye el diálogo emocional que tiene detrás, yo veía la historia de Pinocho, ¿no? Es una baraja que quiere ser real. Que a mí lo que me interesa de ese efecto es eso, si lo construyo, ¿no? Porque uno no solamente los juegos los construimos nosotros de cero, también los reinterpretamos. Quiero decir, el triunfo es un claro ejemplo de reinterpretación para mucha gente, ¿no? Que es un viaje atrás en el tiempo, es un triunfo del orden sobre el caos, lo que leche sea. Pero ese diálogo hay que tenerlo, porque uno tiene que entender de forma clara y definitiva qué está presentando, por qué es lo que le pica a nivel personal a la hora de hacerlo y qué es lo que quiere contar con ello. No tiene luego que explicitarlo. En el caso de Pinocho no se tiene que explicitar. Pero para mí la sensación, por ejemplo, cuando yo planteo este juego y lo veo para hacerlo, esta historia, como mi obsesión es no es que yo convierta, es la baraja que quiere ser real. Entonces, Ajá. claro, el foco de toda la verbalización y de todo el manejo ya se ve muy cambiado, ¿no? Dejas caer y dices, mira la baraja, está incompleta, ¿no? Esas son sus piecitas. Y mientras tanto, mira cómo la sientes, qué poco peso tiene la baraja, ¿no? Cuando juntas las piezas, mira que como todavía parece que intenta integrarla, pero no tiene la flexibilidad de la baraja. No es para lo que quiere ser, no es lo que pinta su dorso, ¿no? Y luego cuando tapas, la baraja se siente y mira cómo ahora suena y es agradable. No te voy a contar, esto es por Pinocho, ¿eh? Que quería ser un niño de verdad. Claro, y es interesante porque a medida que también vas hablando de, claro, lo que dices, lo que cuentas tiene que ser interesante, eso es importante, ¿no? Que, todo lo que lleva, todo ese proceso, bueno, creo que hablas de que hay que introducir el juego, está el proceso y luego el desenlace, ¿no? Entonces, ese proceso tiene que ser interesante, pero aún ahí en esa charla tú metes pequeños elementos que refuerzan en cierto modo las condiciones del efecto, hacen hincapié quizá a veces directa o indirectamente sobre ciertas condiciones que estás planteando del juego, ¿no? A veces, ¿cómo planteas esa, digamos que es esa luz que va pasando, ¿no? De lo que es presentación de nivel un poco más ficcional, más del tema, con elementos que están enfocados a potenciar el imposible que luego viene? Claro, yo ahí tengo una cosa, y esto ya sería entrar en un debate que nos llevaría horas, ¿eh? Y sería Claro. inabarcable, que es, para mí las ideas, cuando nosotros planteamos esa lucha entre la magia basada en la ficción y la magia basada en el realismo como una dicotomía en combate constante, Claro. yo no puedo estar de acuerdo con eso, no, son dos aproximaciones que en el mejor de los casos alguien con maestría será capaz de gestionar para que cada cosa acompañe a la otra, ¿no? El público es suficientemente inteligente para entender el juego complejo de la magia, de la misma forma que se entiende el juego complejo del teatro y se acompaña el imposible en todo caso. Entonces, yo entiendo que la parte introductoria del efecto puede ser de la misma manera, esa parte previa en la que se introduce la premisa, se puede introducir también después, se podría calzar en medio, puede ser minúscula, puede ser solo la entrada del efecto y eso como siempre, no es tan amplio, tan minúscula como sea. Lo que tenemos nosotros muchas veces es el problema de que nos planteamos el efecto, sobre todo cuando hacemos cosas basadas en guión, en que metemos un mogollón de peso en una explicación previa y en el momento del imposible. Y después tenemos el dolor, la fase de los dolores, el parto, ¿no? Que es El cuando procedimiento. las pasamos canutas, se hacen todas las bromas para rellenar hueco y todas estas cosas. Esto lo hablo mucho también en el libro nuevo, ¿no? Que dedico mucho a la energía de los procesos intermedios. Realmente esa es la parte buena del juego, ¿no? Esto es como cuando te dicen lo de, pero no te comes la piel, que es lo bueno, ¿no? En alguna fruta, ¿no? Que te dicen, pero pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Es como, ¿cómo te quitas eso? Eso es lo bueno. Eso es lo que más tiempo dura. Es cuando el espectador está interactuando. Cuando si hay que elegir una carta, el espectador la coge. Cuando la pierde. Cuando todo el drama está en su máximo apogeo y el conflicto. Y donde hay más presencia del acto comunicativo real en el momento presente del juego, que es esa parte que a veces, cuando estamos muy centrados en el guión, perdemos el que estamos con unas personas que están ahí, que estamos hablando con ellas. Ahí está todo, ¿eh? Eso es como cuando el tío te presenta el plato en un restaurante. Y luego lo importante es cómo te lo comes, cómo te lo estás comiendo. Luego ya dirás después, pero el momento de comértelo, ese que entiendas que eso va con la mano, que te manchas, que te limpias, que esto cruje, que no. Eso es lo que más tenemos que trabajar.
Y ahí tenemos esa doble labor. Durante ese proceso tenemos que convencer de cuál es la propuesta emocional y artística que estamos planteando, reforzarla en todo lo posible con todas las acciones, con todas las palabras, con todas las decisiones que se tomen, pero a la vez en ese mismo combate tenemos que también plantear la vía del imposible. Quiero decir que a veces hay gente que tiene pues una mano increíble y entonces el juego es muy pequeño y no lo necesita tanto porque está así, pero al final muchas veces el reforzar esa vía del imposible también es súper importante. Esa construcción del ritmo que recuerde que todo está acompañando. Pero eso se va a ser una cosa, yo creo, principal, y es tener la confianza de que el imposible, la estructura mágica, el engaño en el buen sentido mágico, es artísticamente potente. ¿No? Es suficientemente válido como para poder centrarnos en ese aspecto sin que nos rasguemos las vestiduras. Que que la carta está bien perdida, leches, que mira, que no tengo ninguna separación. Eso es importante, eso se siente. Tenemos que confiar en que ese camino también del arte del artificio, como lo que dice Mansilla siempre de Lavand, es algo que podemos llevar con honor, no con miedo. Sin hacerlo como súper explícito, el mira que no cojo el break, pero recalcando que una buena charla, un buen tema no salva un mal juego. Ni de coña, Es vamos. una cosa que dices en el libro, que eso de no hay juegos malos, solo presentación, tal, que hay juegos que son malos. La mayoría de los juegos son malos. Mira, si la mayoría de los juegos no fueran malos, todo el mundo haría juegos distintos. Todo el mundo hace los mismos juegos. ¿Por qué? Porque el 80% son más regulares. Pueden ser buenos en las manos del creador, porque los entiende de una cierta medida, porque los defiende de una forma, pero lo que todos sabemos que el juego es que tú sale una carta y una naranja. Y para que destruyas eso, tienes Claro. que ser Thanos, tienes que ser destructor de mundos. O sea, es muy difícil, porque es un buen juego. Sal y hazte tú una de estas movidas de contar y que cuando cuentes 10 sumas uno y 5 y los números. Eso, no, no. Cuando las presentes las dos igual y eso tiene el mismo éxito, ya lo negociaremos. Claro. El imposible es muy importante. Los juegos buenos son la clave para todo esto. Y también reforzar las bondades de la magia. Y por supuesto lo que dices, cuando decías lo de Caro, sin ser muy obvio, en lo de meto el break, mira que no hay break, es que eso es lo mismo que el que dice mal el te voy a pedir que vengas, ¿no? Es como hay fallos del discurso, tanto a la hora de pedir o de hablar o de tener ritmo, como a la hora de hablar de las condiciones de los efectos. Cuando la gente dice lo de esta baraja está mezclada, mira una baraja completamente normal, es que completamente normal es una frase mala. Hay muchas mejores formas de decir eso que quizá haya que decirlo. Ujú. Solo que, Sí, claro, que si uno no tiene los recursos y la técnica para decirlo bien, no lo va a hacer. eso lo comentaremos ahora, porque es muy interesante y creo que a mí me gustó mucho esa parte de decir cosas reformular frases hechas de forma que sean más interesantes. Pero te quería preguntar, de cara un poco directamente a la elaboración del guión del juego, me gusta cómo tú lo planteas, porque dices que la escritura es lo último. Y estoy totalmente de acuerdo, porque mucha gente empieza escribiendo y lo primero, que es una cosa que cualquiera se dará cuenta rápidamente, es que no escribimos como hablamos. Cuando tú escuchas a alguien que dice de repente una palabra, tal, dice, eso está escrito, eso no lo dice una persona así. Entonces, tú dices primero, que me gusta un poco, claro, como tus temas son a veces pues, sobre cuestiones filosóficas, pero dice, yo primero les cuento un poco de qué va, cuento de qué va la cosa a la gente, sin juego y sin nada. Les cuento la historia. Y la historia me refiero un poco el tema, ¿no? Y luego lo puedes empezar a presentar, pero sin mucha estructura, más o menos sabiendo, pues contándolo, pues lo presentas a amigos, primero a gente cercana y ver cómo te sientes con la charla y tal. Y después, cuando ya vas puliendo e entendiendo qué es lo que vas diciendo y tal, dice, al final ya lo acabo escribiendo, pero la escritura es lo último, no es lo primero, porque si no, eso, estás encorsetado en el texto y se nota mucho, ¿no? Sí, sí, es que yo creo que es uno de los fundamentos. Además, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros no tenemos el proceso de un escritor. Un escritor escribe. Se lo pasa, un escritor que de éxito, quiero decir, se lo va a Se lo pasar a pasa su al editor, revisor, claro. que lo va a revisar, que le va a volver, que va para allá, que va para acá. Cada vez que lees un libro y tiene una nota del editor y del revisor, dicen, bueno, gracias a esto, los 80.000 manuscritos previos al texto final que estás leyendo están aquí. Como magos no hacemos eso, ¿eh? Te escribes No. un guión, te lo memorizas y dale para adelante.
y como mucho cambias una frase. A veces hablamos como en cine de barrio, que dice figúrese, ¿no? Como estas cosas. Y Yo, yo- Bueno, iba a decir que a mí, por ejemplo, cuando escucho a muchos magos que bueno, esto, quizá un poco lo de decir meras comparsas, que lo diría Gaby, a él, bueno, le podía quedar, pero cuando escucho no sé que lo de meras comparsas, digo, para empezar, la gente no tiene ni puñetera idea de qué le estás diciendo. Porque lo de las meras comparsas, a mí comparsas yo conozco las de carnaval, ¿sabes? Que alguien sepa que comparsa es un acompañamiento, o sea, yo no sé qué meras comparsas, bueno, pero porque se lo escucho a gente y digo, a lo mejor es un homenaje, pero nunca queda raro siempre. Pero bueno, sí, es lo que tú dices. Mm, es que no me viene, pero eso es hay como muchos manerismos rarísimos, ¿eh? De paradigmas magia, raros, claro, que son claro. los de la baraja no juega, que a mí siempre me hace mucha gracia. La Como el baraja resto no de la juega. baraja no juega. Y es como, coño, ¿a qué juegan esas? Joder, a nada. Que es problemas de construcción de eso, de las propias frases. Pero a mí lo que siempre me funciona muy bien es la repetición de las ideas hasta que se depuran. Como yo no tengo profesionalizado ese sistema, no tengo un editor que vaya y vuelva, Claro. pues se lo cuento a alguien, lo convierto en conversación. Esa conversación se va puliendo. De la misma forma que cuando tú cuentas una anécdota de tu vida, al final llega un momento cuando la cuentas tantas veces que la cuentas, que la tengo afinada, que vamos, Claro, claro, tienes las hago la pausas, lo pausa tienes todo. justo cuando tal, ¿no? Y justo cuando tal, entró y tú lo tienes como, joder, sé que entra, ¿no? Y entiendes qué coño contabas al principio que no era interesante, qué sobra, qué es lo que hace de tal, pues aquí es lo mismo, ese proceso previo de contarle a todo el mundo funciona muy bien porque se convierte en una conversación, que es lo que muchas veces en el guión perdemos, ¿no? Cuando es conversación, la decantación de la información va estando. Y a mí una cosa que me sirve mucho, que yo creo que no está en el libro, pero que la hago un montón, que es contarme las presentaciones cuando lo estoy haciendo como enfadado o con mucha energía, como con mucho calentón, porque eso te da como toda la energía de qué es lo que te importa de lo que estás contando, ¿no? Como cuando tú te calientas y cuentas algo que te pasó y lo cuentas como muy enfadado, vas como al meollo de las cosas que de verdad te marcaron, ¿no? Pues es como gestionar diferentes energías a la hora de contar una historia, a veces contársela a alguien más relajado, otras como con más ímpetu. Y de Ujú. esa forma, al final, lo que está produciéndose de verdad es un proceso de conversación con la idea que la va quitándole capas de lo que sobra. Le va quitando esto, que esto no me interesaba. Si la resumo mucho y la cuento en menos, lo que me importa es esto. Lo que a mí me va es esto. Lo que no me va es esta otra parte. Y para mí siempre hay una cosa que yo creo que esto es una parte clave, que yo además hace que descarte muchas ideas, que es pensar, si no fuera yo y esto fuera un fulano, mengano, fitano, ¿podría contar lo mismo? Si la respuesta es sí, es que está mal planteado. Quiero decir, si alguien me dice, lo puse hace poco en algo que grabaría con Eden o que haría de estas cosas, lo de, si alguien me cuenta lo del vuelo de la mariposa, hace que no sé cuánto en Honolulu, no puede ser, no es válido, no estuvo sometido al escrutinio necesario. Cualquier idea tiene que estar uno situado en ella de una forma más definida. Sí, que la sienta o que sea algo que realmente le interese, le genere algo Mm. a él y no sea solo por la estética de que esto suena bien, ¿no? Yo, por ejemplo, honestamente, yo siempre lo digo, yo trabajo mucho desde el imposible. A veces, yo creo que un poco quizá a veces por falta de no querer ponerle el trabajo que supone, porque este proceso que tú planteas es lento, porque tienes la idea como tal, lo tienes en la cabeza mucho tiempo, cambias de efecto. Yo a veces también tengo como ideas que me han gustado, que he querido digo, joder, sobre este concepto, sobre esta frase, esta imagen, bueno, sobre una imagen, sobre un momento, ¿no? Pero a lo mejor pues, es más sencillo recurrir al efecto. Y yo, por ejemplo, no escribo los guiones, la verdad, nunca los he escrito, pero sí, digamos, intento entender cuál es la esencia del juego, de qué va el juego y lo que sé que es importante que tengo que decir, ¿no? Y es verdad que a base de hacerlo, por ejemplo, pues teniendo un show todas las semanas como tenía en Madrid y tal, si tú me vas a ver, todos los días digo lo mismo. Quiero decir, al final el guión está y se ha ido depurando con el tiempo y al final acabo diciendo siempre lo mismo, ¿eh? Es más, pues lo que al final acabo sacando. Y me gusta sobre todo la idea de que lo más importante a veces es la parte de quitar, yo creo que al final hay que reducir
a la mínima expresión, no, pero a la justa y necesaria de lo que necesito para transmitir la idea sin tener que recargarlo o sin tener que hacer, darle demasiado, necesitar explicar de más, ¿no? O sea, la parte de quitar me gusta. Entonces, bueno, pues yo lo Pero abordo. tú una de las cosas que estás diciendo tiene un problema, porque claro, que es, en un caso como el tuyo, justo lo hablábamos antes, ¿no? Yo te lo decía a ti, que es, tú estás fresco hablando, en general, en la vida. O Ujú. sea, tú puedes no escribirte un guión, salir a escena y dejar que pase un mes y eso te va a quedar guapo. Sí, Porque tú vas a estar un poco al pie del cañón, te lo pasas bien, las frases que más te guste se quedan, las que no tal, las que enganchan. En un caso como el tuyo eso funciona. La gente que está ya suelta, que al final esto sería otra pelea entera, ¿no? Que es que hay que confiar en el juego. En tu caso, claro, se mezcla, que tienes la confianza técnica, claro. tienes la confianza escénica, tienes la confianza en la propuesta entera del escenario, de lo que estás haciendo, tienes el acumulado de éxito, que eso siempre sabes, que tú sabes que lo puedes petar. Entonces tú Claro. sales a escena, niano, 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 Eh, niano, y eso se va haciendo porque tú lo quieres disfrutártelo. Pero eso pasa en el mismo sentido al revés, ¿eh? Es el que sale a defender y hace el chiste de como no tiene que decir, dice la mano por la mano, no, la limpia, uno se ríe y como no tiene la sensación de que solo ese barco lo esté manejando, esa frase se la queda, porque es mejor que mano, esa no, la limpia, mejor que que el nada. silencio aplastante de no tener ni idea de qué decir. Y entonces hay muchos guiones que se construyen a través del dolor, de la repetición del dolor. De se lo está pasando bien, pues dígaselo a su cara, porque no lo tal, y una vez se rió uno y entonces, mira, lo voy a tirar. Y es, y es un error gravísimo, ¿no? Claro, pero ahí entramos un poco en lo difícil que tienes ese aspecto propio de la presentación en el amplio, ¿no? Que el dominio técnico del efecto, el dominio técnico del escenario, la resiliencia al fallo, el estar preparado para gestionarte que un día viene después de otro y que no pasa nada. Ujú, Toda esa cantidad de cosas son las que te permiten que un guión como los tuyos, basado en el imposible, suene fresco. ujú. Porque al final estás tú comportándote como te comportarías en una conversación y termina teniendo como la mejor anécdota porque es la conversación depurada a través de 1000 conversaciones. Claro, Pero no sales a que no te maten. claro, hay varios puntos que sí que creo que son clave, que además alguno lo mencionas, que es la confianza que tienes en escena. Claro, obviamente la transmites a la hora de hablar y una persona que se siente segura va a comunicar con más confianza y va a llegar mejor al público, el público lo va a entender mejor, eso está claro. Y yo, claro, pues la confianza técnica, ya obviamente la experiencia que te da los éxitos acumulados en el tiempo, obviamente, pero aún así, por enganchar, y con una parte que ya has ido introduciendo y que es guay, que es ya sobre tips específicos que vienen en el libro, que me gustan ya estos capítulos, además están muy presentados muy guay, ¿no? Los pecados del guión, y son frases que yo a veces cometo, incluso lo estaba leyendo y decía... Joder, si es que esto también a veces lo digo yo, e incluso yo me cazo, ¿no? Diciendo estas cosas. Y me gusta primero lo del vamos a intentarlo. Que esto, yo creo, no sé si te lo escuché a ti, pero desde luego ya lo aplico siempre, que a la hora esto pasa sobre todo tanto como para iniciar un juego como a mitad de un juego, el vamos a intentarlo. No, no vamos a intentarlo. Tú estás ahí para hacerlo. No lo vamos a intentar. Y además lo que tú dices, lo dices en plural para que si sale mal es problema de todos, ¿no? Dices, no, joder, lo vas a hacer, estás ahí para triunfar, salvo que en ciertas excepciones, en una cosa de habilidad que puede estar justificado, pero el vamos a intentarlo siempre queda como vago. Y por juntarlo con edo, yo odio, lo que no sé si viene aquí en este capítulo, pero y lo mencionas, la forma de empezar los juegos de... mira, te voy a hacer un jueguecito. Además, los magos incluso decimos, entre magos lo de, mira, te hago una mierdecilla. Mira, mira, un jueguito así con las cartas. No, joder, no puedes empezar. Es como empezar en -10, ¿no? Introduce el juego de manera que sea interesante. Lo típico, lo más elemental, pues una pregunta que capte atención, porque sin atención no hay. Digamos, no hay efecto, porque tienes que seguir y entender todo lo que le va a pasar. Así que el vamos a intentarlo y el te hago una cosita. Y hay una cosa que es como, vivimos como con un miedo a lo que hacemos del carajo.
es como, joder, ¿cómo entro yo aquí al juego, ¿no? ¿Cómo hago esto? Es que, claro, es como voy a hacer, imagínate que vamos a poner el ejemplo ese del restaurante, ¿no? De que vas a un restaurante, bueno, porque nosotros vamos a pensar que queremos ofrecer una experiencia de calidad, ¿no? Y vas a un restaurante, una estrella Michelin, y te dicen, bueno, aquí está la entrada. Es una movidilla que se me ocurrió así, con unas cosas que tenía así y tal en la cocina. Bueno, a ver qué te parece. Como, joder, como, pero tú vas ahí como comensal, ¿no? Y te da una sensación de, pero ¿qué acaba de pasar aquí? Mataron aquí al chef y pusieron a un loco en el momento. Además, yo sin que sea un gran defensor de estas machiruladas, ¿no? Del mago es un ente de poder, que todas estas historias, que no me gustan mucho porque representan también una forma de entender la vida con la que no estoy muy de acuerdo. Quien está en escena es un facilitador de una experiencia agradable, que tiene que Claro. dar cierta confianza al que está allí, ¿no? No tienes que decir, hombre, que yo soy aquí el mejor y os voy a reventar la vida, ¿no? Y si esto no os gusta, con tal, pues no. Bueno, que puedes hacerlo, que eso es muy americano, les encanta hacerlo en los shows, ¿no? Lo de yo con esto me ha aplaudido un presidente, ¿no? Pues, pero en este caso no tiene que ser así, sin embargo, sí que tenemos que transmitirle a los espectadores que tienen que confiar en que lo que van a ver les va a gustar, porque además es que les va a gustar, que además si lo planteas con confianza, ¿no? Y la honestidad muchas veces es muy buena, ¿eh? Porque hasta algo que tú no confíes dos, si tú sabes y dices, mira, os voy a enseñar una cosa, todavía la estoy practicando porque esto es nuevo, pero la verdad es que le tengo mucha fe. Ni siquiera te estás mojando mucho en decir nada, lo estás poniendo un poco con esa cosa del casi vamos a intentarlo, os voy a hacer una cosita, pero le estás poniendo una importancia por otro frente, ¿no? Estás diciendo, pero quiero compartirlo. Aún así, esto es una cosa. Claro, si te sientes un poco inseguro porque lo estás aún ensayando tal, puedes decir, oye, os voy a hacer un juego que es precioso, estoy en proceso de ensayarlo, trabajándolo poquito a poco, pero a ver qué os parece. Ahí lo puedes decir, porque a ver qué os parece esto que es tan guay, ¿no? Pero no, pero Mm, sí, sí, está. Al final quizás eso, ¿no? A veces también es que no tenemos, o quizá a veces una cuestión a mí me pasa también como esa falta de confianza de lo de transmitir que lo que te voy a mostrar mola, ¿no? Entonces, como te hago un juego como pidiéndote permiso, ¿no? Como pidiéndote perdón. En lugar de decir, mira lo que te voy a enseñar, que es la hostia mm. esto, ¿eh? Y además es que no hay ni que hablar. Muchas veces yo lo veo también con gente que dice lo de, cuando hace una cosa y aparece la cara y dice, ¿qué te esperabas esto? Que fuera, no sé, que yo fuera Copperfield. Y hacemos como cosas de estas, lo de, no, y si falla no os quejéis, que esto solo cuesta 10 euros la entrada. O que esto es gratis, que es como, joder, tenemos, se genera en la magia tanto lenguaje que es puramente negativo, Respectivo que a sí es mismo. sí, además que estás diciéndole al espectador indirectamente que la experiencia no va a ser buena, ¿no? Es como eso, es como cuando sacas al espectador y dices, y ahora es cuando la gente mira para otro lado. Tenemos un montón de lenguaje que nosotros se dice. Esto es una de estas cosas que a mí me vuelven loco de los magos, ¿no? Lo de la magia, el arte y las artes porque dominamos la psicología. Somos una especie de mentalista de la serie mezclados con los real hustlers en el manejo perfecto de la influencia corporal y todo esto y luego dices es una mierdita de juego, a ver si a alguien le entra. Es como, joder, no, es como un tío que supiera decir, no entendió nada. Como se supone que yo sé manejar todo eso y luego no sé gestionar las expectativas, estoy haciendo de menos, estoy incomodando al espectador. Es como, no estoy transmitiendo nada, lo que, eh, como la frase de Top Gun, que es como de su ego emite cheques que su cuerpo no puede pagar, me parece que es una cosa así, ¿no? Que como, estoy como vendiendo una moto que luego una vez que salgo, lo que te lleva una bicicleta. Hay Ujú. que ser un poco más seguro en que tampoco pasa nada, que uno puede hacer las cosas, la cosa más pequeña hecha con un poco de cariño, vale lo mismo que la grande, no hay que hacerla de más ni de menos. Sí, a veces, sí, un poco esa idea. Estaba pensando, me ha venido un poco a la mente, que no sé si, pero a lo mejor pero no es el caso exacto, ¿no? Como que quizá por la influencia de... A mí me da sensación, por ejemplo, volviendo a la idea este tío no sabe, no sé qué es lo que está haciendo, no sabe de qué va esto. A mí no me gusta nada y quizá
puede ser un poco la influencia de Ortiz, no lo sé, porque Ortiz obviamente juega mucho a lo del, no sé, a ver. Y veo mucha gente de esto de, a ver, mira, coge una carta y como, por ejemplo, como que el puto juego se le estuviera ocurriendo en el momento. Y es como, ¿qué sensación de mierda es esa? Quiero decir, como, este tío sabe lo que está haciendo. Es como, y tú piensas una palabra, tal, es como, pero ¿de qué va? Como que yo siento como que, quizá lo veo en un acercamiento mejor americano, quizá algunos extranjeros, lo he visto un poco así, pero como que esa sensación de, ¿este tío sabe qué está haciendo? Es que muchas veces, No me gusta, la verdad. No sé si juegan con una especie de naturalismo, de que esto es improvisado, pero a mí lo que me da la sensación es de inseguridad. claro, pero por ejemplo, Dani que juega a la improvisación, a veces de verdad y otras de mentira. Claro, lo hace con una Claro, seguridad en lo que está haciendo, Dani que le tú lo que sabe. sientes es, yo me voy a montar en esta montaña rusa. Al final voy a llegar bien. Yo me voy a dejar ir porque este tipo que está diciendo, bueno, no, lo que quieras. Claro, te lo está diciendo de una forma que te está diciendo, como, joder, es que yo con este tipo me voy a Isla Nébula de Parque Jurásico, porque este me mete en la jaula de los triceratops a agarrarle de los cuernos y de alguna forma se puede salir como cabalgando en ello, ¿no? Transmite una sensación de seguridad, de qué bien que puedo estar en el descontrol con este tipo que está fantástica, pero porque se ve en su caso que es muy bueno, es que claro, al final es buenísimo, está dominando lo que está haciendo a 15 minutos vista, hacia atrás, tiene una visión periférica del carajo y una empatía con el público genial. La mayoría de la gente que lo imita esas cosas, lo Claro, que no se sabe muy bien es el proceso. Sabe que al final tiene que llevar la carta al bolsillo. Pero cómo la elige, no sé cuánto, hay un número y como joder, no es esa sensación. Quiero decir, claro. no tiene nada que ver. Eso pasa también mucho con los cómicos, con un Ignatius. Hay gente a la que puede no gustarle, ¿eh? Pero para mí un Ignatius que es un loco total en escena, que se va mucho, tú puedes pensar eso, pero claro, en su caso hay una maestría detrás increíble, ¿no? Hay una forma que es como, joder, que esto está bien dirigido, es que es limpio, es que al final parece que es limpio. El discurso de Dani es limpísimo. Claro, No sí. hay nada fuera de lugar. En este caso no hay, parece que todo lo está improvisando, pero si lo estudias no hay ninguna palabra fuera de sitio. Y el que lo improvisa a lo loco, sin tenerlo, es imposible que no meta palabras fuera de sitio, que Claro. se tenga que desdecir, que se adelante a un acontecimiento y entonces tenga que volver para atrás y diga toca, no. Pero cuando Dani dice toca, no, piensa, joder, eso está tan limpio hecho, esa transición del toca, no, mejor piensa, que ves que está perfecta para que el silencio que cuando el espectador adelanta, en el momento que llega a paro, piensa, jaja, pensó donde abrí, está todo seccionado. Porque al final el discurso, lo que tiene la definición de cuando un guión está bien trabajado es eso, es que es limpio. Y limpio no es que suena como una charlatán, porque hay gente que cree que limpio es que sonar como una charlatán. Claro. Es que el discurso, siendo el de Piedraíta o el de Dani, o cuando hacía Enar Green, que para mí es otro caso, un tipo que cuenta unas cosas a veces complicadísimas de entender, eso del dragón que repartía cartas y no sé cuánto, que tú lo estás siguiendo bien en todo momento, cuando no quiere que lo sigas, no lo sigues, pero cuando lo quiere que lo enganches, lo enganchas, y tú estás en la acordada todo el rato bien siguiéndolo. Y eso es porque la vida interna y la vida externa están bien definidas palabra a palabra, no hay ninguna palabra descolgándose. Y eso es súper importante. Pero eso es técnica pura de expresión. Es que al final, cuando hay ciertos exponentes de un estilo concreto que, claro, del referente ya todo va hacia abajo, ¿no? Todo el que quiere hacer estilo Leonard Green, estilo un poco así desenfadado de Ortiz, al final, claro, queda un poco siempre a la sombra del estilo del que lo ha un poco Mm. creado o ha puesto en valor esa propuesta. Quería aterrizar una cosa, claro, que también está aquí en los pecados del guión, que me gusta mucho, y aquí yo seguramente he sido pecador, que es el condicional, que es me gustaría que mezclaras, y te voy a pedir que cojas una carta.
Y digo, ¿cómo que te voy a pedir que cojas una carta? Claro, porque no dices, coge una carta. Es más, da más, es una instrucción más directa, genera más seguridad. Parece que es como ser como súper sobreeducado, pedir permiso para todo. Y si no te importa, te voy a pedir que cojas una carta. Es como, coge una carta, joder, estás aquí para... A mí me gustaría que dijera, te voy a pedir que cojas una carta, coge una carta, que estuviera bien hecho eso, que te voy a pedir, así que te lo pido. Claro, Te voy a pedir que corte, corta. Que dijeran, que al menos lo hicieran bien, ¿no? Te voy a pedir que mezcles, mezcla. Y esto, Porque y esto yo creo que sí que es, o sea, porque al final es decir lo mismo, pero con otra frase. Y ¿por qué decimos lo del te voy a pedir? ¿No? Porque, es, y le pasa a mucha gente, y a mí me pasa también. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no decimos, oye, coge una carta? yo creo que porque de verdad la comunicación es muy dura. Decirle a alguien, coge una carta, a la gente le cuesta mucho comunicarse. O sea, esto es una cosa que hablo mucho con Giancarlo, ¿no? La verdadera acción de dar a coger una carta pasaría por mirar primero al espectador, a los ojos. O sea, es decirle, coge una carta, porque lo que quiero es que tú cojas una carta. Yo, Ricardo Humano, a ti, Hugo Humano, te estoy diciendo, cojo una carta porque quiero que cojas una carta porque quiero que formes parte de esta experiencia. Y eso a la gente le da mucho miedo. Entonces hacen, te voy a pedir que cojas una carta y ni miran al espectador, ni se lo dicen directamente. Es como es un tipo con el que yo no me voy a enfrentar de ninguna manera, ¿no? Así que voy a hacer como todo el circunloquio, como llamar su majestad, le importaría, que no sé cuánto, solo para evitar el tener que enfrentarme a decírselo directamente. Y porque además luego de repente nos parece que decir corta es poca palabra. Lo peor es cuando se repite, que eso es lo peor. Porque que tú se te escape una vez, se permite. Que un tío le diga, te voy a pedir que corte, que coges una carta. Déjamela por ahí, la mezclamos y la perdemos. Y ahora te voy a pedir que mezcles. Y ahora te voy a pedir que la dejes. Y como a la tercera, es como este tipo solo sabe 3 palabras. O sea, solo dijo de las 60 palabras del guión, te voy a pedir. Se repite 5 veces, vamos a cortar, o se repite otras 15 y luego la siguiente que es como fantástico, o la que sea de muy bien, para reforzar positivamente sin que te importe un cojón que el espectador lo haya hecho bien o mal, ¿no? Que le Y dicen, además, corte y completa, muy bien, como has podido con completar con la una acción, habilidad que te caracteriza. sí, es corta y completa, muy bien, es como perfecto, hemos descubierto que eres capaz de la acción básica de cortar y completar una baraja. Y además aquí estamos sumando el me gustaría que con el decir lo que hago y hago lo que digo, ¿no? Que es Sí, otra sí. cuestión, mira que quiero que cojas una carta y la vas a perder, se pierde y mezclo y... Ujú. Y yo lo veo, muchas de estas formas indirectas de decir cosas que no se le quitan a gente que es buenísima en otros aspectos, pero es que, claro, al final lo que pasa es que también se produce una cosa, que es como lo de, cuando se dice lo de cortar a ley de juego, ¿no? Hay La como ley unas de juego. cuantas, hay muchas frases que es como, joder, es que las oíste tantas veces en contextos de juegos de magia que es muy difícil que no te salgan, ¿no? Que es así y no sé cuánto, y mezclada y remezclada. Y hay como una que por repetición te quedan. Algunas no pasa nada porque están bien, pero el te voy a pedir yo creo que se queda por oírselo a tanta gente Claro. que es, que es como, y te voy a pedir, y tú lo oyes, y si lo oyes a gente que te gusta y que lo hace bien, ¿por qué no? Pues es una frase, ya te la dan hecha, ya lo tienes ahí puesto. Claro. Pero como hablábamos a nivel de guión, yo es para mí una cosa que es obsesiva, es toda interacción como el espectador es la parte más importante de todo lo que decimos. Que aquí siempre se hace lo de menos. Te voy a pedir que cortes, es como no, amigo. Este es el momento en el que hablo contigo, ¿eh? Y en el que el público me ve hablar con él, y en el que la trama involucra a otro actor. Joder, que es el que más tengo que cuidar. Y me gusta mucho y dije antes que íbamos a recuperarlo, creo que es muy importante. A veces, claro, tú dices, pero es que yo quiero que se acuerden de que mezclo. Entonces, por eso digo que mezclo, porque claro, luego quiero recordarlo. Entonces, me gusta mucho la idea de tener una frase equivalente
mezclo, pero que no diga que mezclo, pero que introduzca un contenido. Entonces, me gustaba mucho lo de hacen falta no sé cuántas mezclas para desordenar una baraja, pero en este caso con tres es suficiente. Entonces, no estoy diciendo, y mira que mezclo, pero digo algo que aporta un contenido pero, y refuerza a la vez la idea de que estoy mezclando. Entonces, me gusta mucho esa idea y el que busquemos frases que sean más interesantes que decir lo que hacemos. Es que yo, por ejemplo, eso es cuando cortar y completar. Es que muchas veces también importa analizar las acciones, ¿no? Como son. Pero a lo mejor si tú dices, eh, mezclo, ¿no? Y tú tienes que decir que cortas. Y haces esto y dices, mira qué bonito suena, ¿no? El cortar y completar. Pa, pa. Esas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es una de las formas que ayuda mucho es no hablar del hecho en sí, sino de las cualidades del hecho, que eso siempre, siempre ayuda mucho. No es decir yo corto, ¿no? Pues puedes decir yo corto, corto y completo, pues hombre, una vez puedes decir es importante terminar cortando y completando y ya está, pero también puedes decir esta es mi forma favorita de cortar o cualquier cosa que hable de lo que se está haciendo, ¿no? O no siempre hay que rellenarlo, porque si no al final los juegos acaban siendo un batiburrillo de frases Claro, hechas, claro, ¿no? claro, no, está claro. A veces con Cuando callar pre- sin mirar estás de sobra. Quiero decir, si yo claro, hago así y hago esto y lo hago con un poco más de ganas que lo normal, pues ya está, eso se entiende. Si claro, estoy hablando y cuando mezclo me callo, dejo que suene y cuadro bien, aunque no esté viendo la mesa, pero cuadro bien, también lo estoy reforzando. Es entender las pautas verbales, no verbales y visuales que podemos hacer para que sea eso. De hecho, muchas veces ocurre que todo lo que hacemos empieza a ver como un lenguaje por encima de otro lenguaje, por encima de otro lenguaje, y hacen que toda la información que queríamos desaparezca. Que es cuando decimos, y cortamos y completamos, y lo digo mientras lo hago. Y entonces empieza a ver como el verbal, el que estoy medio mirando, el que me está mirando, el que el corte no es muy limpio, todo esto, y digo como, joder, todo eso lo dije de 40.000 formas, y al final el resultado es que no entro de ninguna. Es mucho mejor decir, si quiero cortar y completar, hacer y corto y completo. Y decirlo cuando termine. Aunque suene como peor en el tráfico de la información, tú lo estás diciendo cuando lo tienes que decir y estás dejando que el corte diga lo suyo y que luego tú lo digas. Pero claro, eso hay que verlo y puntuar en nuestra cabeza qué información es muy importante que se recuerde, claro. cuál me importa menos, cuál tengo que reforzar. Y hay una idea, esto de que la presentación no es solo el guión. Hablas, claro, la presentación es todo lo que percibe del espectador, claro, entendiendo que además tú hablas mucho, porque tú pones en mucho valor el hecho de que tú actúas sobre todo en sesión. Es una cosa también que hay que entender, el formato de la sesión. Claro, todo lo que hay en escena, todo transmite información, todo es comunicación. Entonces, muy importante la ropa, es lo que decíamos, de primera, todo te está comunicando. Primero, cómo me expreso, la ropa, cómo tengo la escena. Por ejemplo, hablas que creo que lo mencionas, pero yo creo que sí, y si no, pues lo de no tener la baraja en las manos mientras que introduzco un juego, que siempre estamos como cortando y completando y haciendo florituras, como esto y es un vicio que tenemos mucha gente. Como que nos da como una confianza de tener un objeto en la mano que tal, pero salir, ponerse delante de la mesa, hablar, sentarse y entre juego y juego, la baraja dejarla, la gestión entre juegos, las transiciones, el intentar acabar con la escena lo más limpia posible. Una cosa súper importante, que parece que estoy yo aquí dando la clase, pero es cuando te aplauden no no empezar a recoger la baraja mientras te aplauden, como que, bueno, gracias, gracias, ya voy preparando el siguiente, ¿no? Joder, te aplauden, ha acabado el juego, muchas gracias, pum. Y acto seguido, la frase que introduce el siguiente, y ya empiezas, si tienes que quitar algo, pues ya lo vas quitando mientras, pero no mientras te aplauden, joder, es que es como que, bueno, gracias, gracias. Y le da la espalda a la gente en el momento que te están agradeciendo. Eso es terrible, ¿eh? Y eso es muy habitual, que es
Pero claro, que como también el aplauso, a mí, mira, el aplauso me sigue dando mucha vergüenza Claro, que me aplaudan. Es muy difícil. Una de mis cosas es que todavía yo no aprendí a aceptar bien los aplausos. Porque hay gente, como que hay formas de aceptar bien. Yo creo que hay gente que lo acepta muy bien, con mucha dignidad. Hay gente que ya parece que están en Titanic, que abren los brazos así y dan vueltas en círculo, ¿no? Y hacen así, como hacen lo de dar el corazón, ¿no? De mí para ti. Eh, que está ya a esto de hacerlo de Elon Musk. Ahí, que ya se pasan ahí un poco. Y el que hace eso, el que hace como... Y recoge, ahí, que es como que es peor, porque es como me humillo mientras me aplauden. Estoy ahí barriendo. Voy a aprovechar para barrer. ¿Quiere usted un canapé, señora? Mientras aplaude. No, hombre, no. Eh, a mí me parece como súper importante también que claro, eso, que la presentación son todos los aspectos que podemos tener en cuenta. Y en eso está todo. Todo. Está dónde van los elementos, cómo se colocan, a dónde miro, los gestos. A mí un tipo que me gustaba mucho era Martin Nash, que es muy poco conocido en realidad para el gran público, aunque luego hay cosas de él así más tal. Pero Martin Nash, él hacía su personaje de Charming Cheat, era un tramposo ahí encantador. Y en muchos momentos el tío sentaba a la gente y les hablaba y gesticulaba muy guapo. De cómo iba como con chorreras de estos que parecía como un personaje del Zorro de las películas de los años 50, ¿no? ah, Pero hablaba y hacía como el gesto y todo lo que salía fuera del juego era como muy atractivo del señor. Y a mí me parecía muy interesante como todo eso en ese tipo configura una presentación que aumenta lo verbal. Otro tipo que me gusta, yendo a nombres de gente que no, que podía poner nombres más obvios, pero voy a poner otro cero obvio, que es Johnny Paul. Johnny Paul está en YouTube, hay cosas de ellos. Hace una rutina de puñetes que me encanta. Johnny Paul es uno de mis magos favoritos. Y la rutina es súper caótica y no usa tapete. Y los espacios están súper poco definidos y hay como un locurón, ¿no? Y esa elección de ampliar los espacios forma parte de la presentación porque esa rutina funcionaría exactamente igual en un medio más cerrado del tapete. ¿Qué pasa? Abrirla cumple una premisa puramente expresiva, que tiene que ver con eso. Al final tenemos que pensar en todo ese tipo de elementos, ¿no? Hasta en la propia elección de los elementos. Yo tengo una manía muy grande con los objetos que se utilizan para hacer magia, que son disonancias respecto a la magia que se está haciendo, ¿no? Cuando se sacan un elemento que supone que son nueces y la nuez esa es un huevo Kinder, es de que, que- plástico. que Pensaba que es es de verde. plástico rarísimo, que no sé cuánto, que tal, como, bueno, pues es que eso no lo parece. O objetos que deberían ser más normales, que de repente es como curradísimo. O que tal, que no están en la onda de lo que tal, porque todo es presentación. Es que al final, mira, la forma obvia de decirlo es que no todo es presentación, todo es información. Y la presentación es todo lo que lidia con la información que se Ujú. percibe a nivel externo. Toda la trampa es la información no percibida y toda la presentación es la información percibida. Sí, sí, sí. Pues al final todo está contando algo en todo momento, por acción o por omisión. El que yo esté bicheando con la baraja, el que esté de pie, el que me haya apoyado en la mesa, el que me mueva un poco, el que haga gestos falsos, el que mis gestos sean honestos. Porque yo odio la gente que hace cuando, que lo vi hace poco, gente que hace cuando piensa y como si yo fuera mongólico, para que yo sepa qué piensa, hace así. Y es como, no, eso te habrán dicho como en una escuela de teatro de tercero de primaria, que pensar se hace así, ¿no? Que imaginar se hace así, y entonces hacen como, como joder, no, eso no es honesto. Quiero decir, si lo que quieres contar es que no es algo no honesto, esa información está bien planteada. Si no, está mal planteada. Pues al final todo eso es pues ser un poco crítico. Pero vuelve a ser como la cosa más difícil de todas, la gran batalla, que es si uno confía en lo que está contando, confía en la magia que tiene para contarlo, y es honesto y no le tiene mucho miedo al asunto, muchos de esos fallos no van a ocurrir, porque los fallos, la mayoría de los fallos son defensivos. Los errores se cometen en defensa. Es que uno se pone ahí a intentar ser más gracioso de la cuenta cuando no debe, como
se agobia porque no sabe dónde poner las manos, empieza a hacerse cortes de estos de floriturescos para arriba y para abajo que no ofrecen ninguna información. Eh, Como no sabe aguantar el silencio, recalca algo que no tendría que recalcar. Al final casi siempre es un problema de defensa. Voy a enganchar una palabra que has dicho, ¿no? Que es lo de la verdad, lo que sea verdad, no sé si cuál exactamente, pero sobre la veracidad y la verdad, que lo comentas en en una parte del libro, que es una cosa que me gusta mucho porque yo lo he comentado alguna vez en algún vídeo, es lo de si lo importante es que haya veracidad o que sea verdad. A la hora de, pues, qué cuento en las charlas o cuando cuento una historia o alguna experiencia, si tiene que ser verdad o tiene que sonar verdad. Y a mí me gusta mucho ese tema porque, claro, y me gusta mucho lo que tú planteas, ¿no? Que dices, si cuentas algo que no es cierto, claro, la putada es que luego te venga alguien y te cuente una historia personal y tú estés así y tendrás que mentirle, porque o le sigues el rollo y le mientes o tienes que reconocer que le has mentido. Pero bueno, sin entrar en algo así, me gusta porque siempre pongo claro, los ejemplos claros que vemos, ¿no? Pues imagínate, bueno. Obviamente, las charlas de mi abuelo, las charlas de los tahúres, esas normalmente suelen ser muy evidentes que son falsas, pero a mí me encanta poner siempre el ejemplo, ¿no? Que es el de Gea con la historia de su bisabuela, con la moneda. Claro que te está contando una historia y te lo está contando con verdad o con aparente verdad, con veracidad, ¿no? Y entonces, claro, tú le crees todo y dices, bueno, ¿por qué? Bueno, y al final te revela que es mentira la historia, ¿no? Y tú te lo has tragado. Entonces, y eso a mí me hace pensar, ¿no? Que en realidad yo pienso, no importa que las historias que contemos no sean ciertas, lo que no puede ser es que sea deliberadamente mentira. Quiero decir, que se note que la gente diga, pero qué milonga me está contando este tío, ¿no? Y además, como es mentira, la cuento como una historieta, que entramos en el que encima suene a falso. Claro, porque no es que yo te cuente una historia de, claro, un taúd y te diga, eso no tiene pinta de que sea verdad, sino que además la cuentes de, te voy a contar la historia de cuando conocí a un taúd del Mississippi, que es el tonillo que podemos entrar enganchando, porque es mi tema favorito, el soniquete, ¿no? Bueno, es que eso Vamos de tiene todo ahí. mucho. Claro, es que toda ficción encierra una verdad. Esa es la clave de todo esto, ¿no? Esto es lo que decía, me contaba Figueras cuando conoció a Christian Selman, ¿no? Que le enseñaba las cosas y decía, esto era de no sé quién, que lo trajo tal, y decía Fernando, pero de verdad era de este tío, me estás tangando, ¿no? Y le decía el tío, bueno, pero eso importa. Y esa es la clave, ¿no? Es si la experiencia se vive, si hay la honestidad a la hora de contarla, si el objetivo emocional se cumple. La historia tiene la verdad, toda la ficción es eso. El problema es que cuando es mentira, es que una cosa es que algo sea verdad, mentira y más falso que la hostia. El problema muchas veces es que las cosas son falsísimas. No te Claro. estás, es como, no te estás creyendo tu mentira. Esto es como cuando le contabas al profesor una trola y te venía a ir desde Roma porque se veía que tú no te la estabas creyendo ni lo más mínimo, que estabas embarrado ahí. Cuando ves estos programas de los aeropuertos, que salen como gente que pilla en el aeropuerto traficando con cosas, Y que ves que a mí me encanta, me engancha muchísimo. Luego me dan mucha pena, porque claro, ves a los pobres que se los van a llevar a la cárcel, claro, bueno, que pero, además, pero está muy bien, sí, sí. pobres, pero ¿qué es eso, no? Es esa cosa de, claro, es que esa historia, joder, es que se ve desde, tú los ves desde la pantalla y estás diciendo, pobre. Es que esto no se lo está creyendo él, no se lo está creyendo el de seguridad, esto es totalmente irreal. Pues en magia muchas veces pasa eso, y sí, claro, si nosotros le pedimos al espectador que lidie con el lenguaje del imposible, que es complejo, con el lenguaje de la historia, que es complejo, y con un personaje que no se está explicando muy bien y que no sabes en qué tono te está contando eso, si es verdad o es mentira, nadie se pregunta si las historias de René Laván en el fondo son verdad o mentira. Nadie sale pensando si el cumanés o el gitano Antón o estos tipos, porque es lo de menos. La veracidad de la ficción hace que ese señor exista, porque ahí está existiendo, porque la vivencia está contada tan bien que, aunque no existiera en el plano físico, existe en la medida en la que se construyó, ¿no? Ese tipo se construyó y se construyó una realidad que puede ser alternativa a la nuestra, pero está construido. El problema es que muchas veces cuando se cuenta esa historia del Taur, esa ficción no está construida. Se le ven los tableros detrás. Entonces no es atractiva para nadie, porque encima son
ficciones no originales, territorios trillados, que no está contando nada que pudiera contar otro. Claro, eso se va. Y entonces, de repente, eso no está agarrando por ningún frente. Y si encima te lo aprendiste y lo cuentas con el soniquete del tío que está contando la Caperucita Roja a los niños como del colegio, pues, hombre, es terrible. Es solo pensar cuando tú vas a un museo y los guías, que a veces los hay, que te cuentan las cosas con el tono ese de te estoy recitando aquí los ríos de España Es un con afluente. un tono falso y tú estás así. ¿Por qué? Porque no te estás creyendo esa historia, porque el recitado ese ficticio está mal y porque el soniquete, yendo un poco a una parte muy dura del soniquete, ¿eh? El soniquete implica una superioridad moral. A mí es una de las sensaciones que me da siempre. Porque el soniquete estás hablándole a la gente como tontos. No hay un soniquete para reyes. No es un soniquete de su majestad, tal. No, no, es como. Y ahora viene y hace no sé qué. Y es el mismo tono en el que le cuenta a un adulto algo a un niño pequeño, como para que el niño pequeño sienta que lo está entendiendo, cuando el niño pequeño lo entendería en tono de voz normal. Es como que queremos aclarar tanto el mensaje para que se entienda, porque le ponemos a vocecilla, que pervierte el hecho de que la gente lo está entendiendo, que lo entendería de otra manera. A mí- Sí. Yo no sé muy bien, hay personas que les pasa y de dónde viene realmente, porque yo no, obviamente no creo que tengan esa intención, a veces como que lo quieren contar de una manera que, lo, que les hace como, como un efecto contrario, que les genera falsedad en lugar de, de veracidad, ¿no? Quizá no sé, encontrar un... Yo personalmente soy más, soy claro, defensor de un tono pues naturalista, de que de cuando hablamos de que suene normal, ¿no? Que estés presentando, que suene en el momento presente. A veces, pero claro, suele pasar en números, en actos, quizá a veces en concursos. Y claro, quizá un poco como por querer tenerlo o más cuadriculado, con un guión o lo que sea, a veces el guión genera un poco ese sonido, pero no sé, a veces pasa, pero bueno, se yo no me... tengo manía, y ahora creo que hay un nuevo soniquete, el soniquete siglo XXI, que es el soniquete charlatet, que es la entonación tipo charlatet, con las pausas y todo el asunto. Sí, eso está... ¿Tú conoces la charla TED esta, que es como hacer una charla TED? Es buenísima, ¿eh? La dejaré ahí en el comentario y Sí, tal, porque porque es como lo que es en realidad. claro, claro. Dice, es que me encanta cuando hace lo de, y ahora digo una cosa muy importante. Y, no sé qué, y ahora os pongo unas gráficas para que veáis. A mí me hace muchas gracias aparte. Lo de la gráfica es muy gracioso, porque ¿qué es esa persona? Pero bueno, esa es la clave, ¿no? El hecho de que el tono de voz y lo que contamos al final nos coloca en el lugar en el que nos queremos colocar en la conversación. Todo tono que se aleje de eso, pues tiene un problema, salvo que sea muy claro, ¿no? Que un tipo que tiene una cosa que es muy interesante, porque los soniquetes no siempre, claro, depende de cómo sean y de si son conscientemente, son herramientas muy complicadas, la mayoría de la gente no lo usa conscientemente, ¿no? Pero yo ahora veo mucho a Pablo Reifestein. Y Pablo Register tiene lo que no es un soniquete, pero sí es una voz escénica muy particular y muy definida, muy separada de la suya. Pero Ajá. claro, es que le funciona muy bien porque crea un personaje muy particular para lo que está contando. Que casi uno podría, si no lo entendiera bien, interpretarlo como un soniquete en vez de como una gran estructura teatral. Él genera una distancia forzada en los espectadores para ser un poco más místico, para dar esa distancia así, cuando luego él tiene también, es un tío muy natural de verdad, entonces no tiene un problema que en otros casos tendría, ¿no? Hay veces que se juntan las virtudes con las estructuras, ¿no? En su caso hay una gran virtud que tú lo ves y ves que es un tío socarrón, no necesitas verlo mucho para entender que es un tío interesante, y que el tono teatralizado que usa, que es casi camp, fomenta muy bien la propuesta que quiere hacer. Pero, joder, esas cosas hay que saber hacerlas. Como otro amigo nuestro, Samuel, tiene un poco como una forma muy particular a la hora de contar los juegos, que es casi como una narración que tiene sonido. Sí, Pero no es un soniquete como tal, es sí, una tiene.
tienes razón, hay una voz teatral, una voz escénica que no es naturalista como, digamos, puro natural como yo lo propongo, pero que no es soniquete, efectivamente. Por ejemplo, me quiere venir a la mente, hace poco vi el show de joder, ¿cómo se llama? De Ben Hart. Sí. Es un par de shows de Ben Hart. Y Ben Hart, pues, tiene como un tono teatral, tiene un tipo que está en escena y te está contando unas historias tal teatrales, pero no suena a soniquete, pero suena a un tipo que te está haciendo una presentación en un escenario, ¿no? Pero, pero suena bien, porque lo hace bien, ¿no? Entonces, es verdad que quizás no, ahí no todo es ese tono que yo busco, pero sin llegar a sonar con la musicalidad acentuar el final de cada frase, ¿no? El soniquete es involuntario o no entendido. Y luego el tono teatral es entendido y buscado y ensayado. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, 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 total. Sí, sí, ahí es diferente, es diferente. Más cosas, más cosas. Tengo alguna cosita más apuntada y podemos ir un poco acabando. Tienes el tema de los tipos de guión, que estaba muy bien, para un poco con sus características. Y bueno, podríamos tratar el tema, pues está el reto, predicciones y tal. Y, y me gusta, porque lo dices ahí, referencias un par de veces a Hitchcock, y que es lo de la predicción, la adivinación con predicción, que además tienes un juego y tratas sobre ese tema. Me gusta que lo plantees porque es una cosa que todos hemos comentado, lidiado, y yo estoy de acuerdo en que en este caso, como dice aquí, es mejor buscar el efectismo que sea coherente con la veracidad, ¿no? Y yo, no sé qué opinas, yo he escuchado lo que dice, creo que lo decía Juan Tamariz, me suena, que él lo que dice es que, claro, porque la gente lo entienda, el problema de la adivinación-predicción es que, qué sentido tiene la adivinación si estaba predicho, ¿no? Es como que esa parte no tendría lógica, pero que cada fase se vive en el momento presente. En el momento que adivino, tú estás viviendo la emoción del imposible de la adivinación, y cuando aparece la predicción, digamos que hay una especie de desconexión y vives la predicción. No hay como una reflexión lógica, yo creo, de decir, pero entonces tal, pues lo vives en cada momento y funciona muy bien. Vamos, en general, o sea, es una cosa, claro, que la prueba empírica aquí sí que nos pone un poco ahí en jaque de decir, no, es que funciona. Es que las pruebas empíricas suelen poner muy en jaque el extremo de la razón en menesteres artísticos. Ahora yo creo que una cosa que nos pasa mucho en magia es que estamos en una etapa hiperracionalista. No en el... O sea, yo soy hiperracionalista en todo lo demás, ¿eh? Digo en el análisis de la expresión artística. Entonces decimos, es que estas cosas, si no encaja perfectamente con la ficción que se plantea, no funciona. ¿O por qué? El juego, la predicción no es coherente con la premisa de no sé cuánto y el público va a pensar como, no, mira, es igual que en las películas cuando no dicen adiós al colgar, ¿no? Hay un montón de cosas que por lenguaje nosotros asumimos a nivel emocional. Tú cuando en una película el héroe cae, tú sabes que se tendría que haber matado de esa hostia, sabes que no se va a matar, pero tú estás viviendo en el momento lo que está ocurriendo, porque estás jugando esa ficción y no la estás poniendo en duda, porque el desarrollo de la ficción, por naturaleza, es emocional, no racional. Es como tenemos que vivir esto de una forma emocional, pero lo vamos a someter a unos dictados de la estructura en frío en el papel. Que muchas veces es mejor ver qué nos pide a nivel de expresividad artística lo que estamos contando, ver si encaja, si cumple lo que queremos hacer, si en nuestro cosa de ritmo lo está diciendo bien o lo está diciendo mal. Pero, pero no hay que pontificar con nada, porque no es obligatorio. Quiero decir, no, nosotros en la magia queremos establecer una serie de leyes universales, ¿no? Que se cumplan siempre. Que esto es así y si no está mal. Hay algunas que puede haber, por supuesto, pero lo que hay que hacer es todo lo cauto posible con decidir que algo se convierte en una ley universal. Cuantas más tengamos, peor nos va a ir. Lo mejor es que cuando una está,
todavía nosotros la estemos medio criticando y que se medio someta a eso, bueno, va, que las aceptamos, ¿no? Que la pausa por efecto la aceptamos como ley universal, ¿no? Que conviene, que eso sabemos que conviene. Pero eso lo sabemos porque nos hemos dado tantas hostias con no hacer la pausa por efecto que hemos aprendido a no seguir chocando con esa piedra. La coherencia en la premisa todavía no está en esa línea, ¿eh? Tú puedes decir, no, pues no sé cuánto, iba a ser un tío, se va a hacer la adivinación, luego va a sacar el papel gigante que lo ponga y el público se va a venir abajo. Sí, Que sí. tú digas, es facilón, yo no quiero hacerlo porque para mí es facilón, no quiero ir por ese sendero. O, o no, porque para mí lo otro es muy importante a nivel interno y yo emocionalmente no quiero, no voy a hacerlo. Vale. Pero de repente igual, joder, es que te da lo que tú quieres, ¿no? Que es como lo que dices, bajón y alegría. Y dices tú, joder, es que es lo que me encaja porque quiero que esto acabe en la alegría de la enseñada que me da lo otro. Pues no quiero renunciar a ello. Y a lo que yo propongo, que es lo que me importa a mí de todo, en el fondo no lo está contradiciendo. Porque no estoy hablando de si esto es una predicción o una adivinación. Estoy hablando de otra cosa bien distinta, ¿no? A través de un efecto que termina en una adivinación que tiene una predicción después. Sí, en tu caso el juego representa muy bien la idea y está súper interesante. No es exactamente lo mismo, pero sobre esto de las cosas que a veces somos como muy estrictos con lo de la coherencia. Hace poco, además recuerdo porque es que lo mandé en un email en la newsletter hablando sobre la necesidad de justificar muchas acciones, ¿no? De que, como por ejemplo el centro roto, y es que, no, ¿cómo justifica que escriban el centro? Y es como, no hay que justificar nada. Dile, y escribe aquí, y ya está. O sea, no pasa nada, hay un círculo. Pero aún así, yo en el email hablé del estudio este, que está súper interesante, si conoces lo de la fotocopiadora en la universidad. A ver si me acuerdo muy rápidamente. La idea es que hay una cola para la fotocopiadora. Entonces, una persona se acerca e intenta colarse. Y entonces dice, oye, perdona, ¿te importa si puedo, si voy primero? Porque tengo mucha prisa y tal, y necesito hacer fotocopias. Entonces hay como un 80% de gente que le dice que sí. Y entonces el tema es que dijeron, bueno, y si en el otro caso se acercaba a alguien y le decía, oye, ¿te importa si voy yo primero? Y entonces a este le decían, pues como el 40% que no, ¿no? O sea, como un porcentaje muy alto que no. Y dijeron, ¿y si probamos a que diga, oye, ¿te importa si voy delante porque tengo que hacer fotos, en lugar de porque tengo prisa, ¿te importa si hago fotocopies si voy delante porque tengo que ir delante? O algo así, como una justificación absurda que no aporta contenido. Y ahí también le daban como un 80% de sí. Porque lo importante no es la justificación, es que haya una justificación. No sé si se entiende. Ajá. Claro, no importa el contenido, es que la persona escuche por qué o para. Entonces, eso en magia se puede utilizar, claro, de este tipo de cosas de yo necesito que cojan una carta y tiene que ser que no sea figura. Entonces, entonces, en lugar de decirle, coge una carta pero que sea número, y tú dices, ay, pero ¿por qué tiene que ser número? A ver cómo justifico que no. Pues de, mira, coge una carta que sea número porque las figuras luego no se ven bien. Da igual, aunque luego no tenga ningún sentido. El tío dirá, ah, bueno, pues vale. Porque no es importante, no se lo va a cuestionar si tú le dices, si le das una justificación. Entonces, bueno, esto lo añado yo un poco aquí de extra, Eso es muy interesante. pero es muy guay. Lo que yo decía es, lo importante no es el por qué, es que haya un porqué. Claro, yo creo que muchas veces los problemas de la justificación. Ahora estoy leyéndome eh, el Unreal del Bruce Bernstein, ¿Eh? que lo tengo cruzado, lo odio a muerte el libro. Parece un El libro es un rollo de leer porque es como lo mismo, es tipo así en los articulillos, el juego, pero a ver, tiene buenas ideas, pero se hace duro de leer. y es un señor muy desagradable. Y me estoy leyendo también el Tío Waters otra vez, que me lo estoy leyendo siempre para otras historias. Y los dos tienen la sobrejustificación. Lo de, este es un juego de no sé quién, qué tal, pero mi mejoría es porque no estaba justificado que se escribiera una carta. Entonces de repente es como, porque esto es el mundo en un partido de fútbol, con no sé cuánto, y es como, mira, no, así no. Eh,
Es lo que dices tú, es que realmente lo definiste perfectamente tú. Es o no justificas porque vas de frente, o que la justificación sea to the point, directamente, que no se recuerde, porque a veces son unas estas tan rocambolescas que empiezan a llenar eso de una información absurda que no va a ningún sitio, que no es interesante, que no ofrece nada, ¿no? Simplemente es porque te da miedo a ti el, Es el puro. decir, cojo una carta, pero que no se figura, ¿eh? Y como, joder, y si le digo que no se figura y el tío me dice que quiere figura, Claro, porque de repente me va a decir luego no, salió porque es un número, es como, porque claro, ya estás como diciendo, joder, que me va a pillar, me va a decir esto. Claro, si tú tienes el valor de decir, mira, cojo una carta, pero pilla que sea número, ¿eh? Y como lo que dices tú, imagínate que le dices simplemente, cojo una carta que sea número para luego. Esto para luego, que luego va a ser importante, está. sí, que sea, Pero que sea número que luego se ve mejor. Y ya está, eso, pero tiene que haber un porqué, no solo decir el coge que sea número, se puede decirlo, pero que no tiene por qué tener sentido y ni siquiera luego tiene por qué conectar con nada, pero tienes que decir por algo. sí, sí, pero en las otras cosas de justificar es eso, es mejor al límite. Pero eso siempre está en la historia de la información, que es, no hay información neutra. La información aporta en positivo o en negativo siempre. Si es neutra es en negativo, seguro. Si uno cree que no, que está en negativo. Entonces, en las justificaciones yo creo que es lo que dices tú. Hay un punto en el que es positivo y demás ya cae al negativo. Si esa información tiene que hacer que la gente empiece a pensar sobre el tema para aceptarlo, ya cae en negativo. Claro, sí, claro, la justificación tiene que ser sencilla y no tan compleja como, o sea, como que tengan, como que tengan que plantearse el hecho de, pues tiene, oye, que pues tiene sentido lo que dice, ¿eh? Vale, pues sí. No, no tiene ni que pensarlo, es como, mira, y es que escribe aquí para que luego se ve, o lo típico de, pero escribe en mayúscula para que luego se pueda leer bien. Ya está, ¿sabes? Que se va a leer, ¿cómo se va a leer? ¿Quién lo va a leer? No sé, pero si yo necesito que esté en mayúscula porque a mí me interesa, pues lo dices, claro, dices para que luego cuando se enseñe se vea bien o lo que sea, pues ya está, pero ya lo dices, ¿no? Y lo justificas, pero de cualquier manera. Entonces, bueno, un poco Ujú. esta idea sobre la necesidad de que todo tenga sentido, que a veces es como no, no hago no sé qué, o cómo justifico que tenga que cortar por el medio, por un paquete pequeño. Mira, pues corta un paquetito pequeñito que no sean muchas cartas, para que luego no sea muy pesado de contar o lo que sea. Y ya está. Quiero decir que a veces no es tan, no hay que justificar tanto en algunos pequeños casitos. Pero bueno. Pues bueno, yo creo que hemos tratado bastantes puntos del libro. Hay más cositas, obviamente. Os recomiendo que os hagáis con un ejemplar, porque al final pues siempre viene bien releerlo y recordar estas muchas. Al final todos son pequeñas cositas y das como muchos puntos que a mí me gusta porque digo, que conecto con muchas cosas que dices y viene bien repasarlo, porque todos cometemos a veces pequeñas cositas que viene bien recordar. Así que bueno, te agradezco que hayas echado este ratillo. He aprovechado que, pues, eso, que le he dado la relectura y digo, oye, pues voy a coger a Ricardo y vamos así por lo menos pues podemos aportarle algo de valor a la comunidad. Yo sé que es un tema que a la gente le interesa y bueno, así un poco distendido entre nosotros, pues, Sí. eh, seguro que queda más ameno a la gente que se lo escucha en el coche. Lo pondré también en el audio podcast y ya nos dirán qué les parece. Dejadnos un comentario por ahí si has llegado hasta aquí. Si has llegado Ah, hasta aquí, déjanos una palabra en comentarios secreta que solo sabrá la gente que ha llegado hasta aquí. Ricardo, dinos qué palabra tiene que dejar la gente en comentarios para demostrarnos que han llegado hasta el final. cactus. Cactus. Pues ya sabéis, Porque así luego cuando la gente lea el cactus, otras puede ser como gracioso, pero eso es tan absurdo en el contexto. claro, claro, claro. Si habéis llegado hasta aquí, tenéis que ir a comentarios y poner cactus. Y que la gente que entra ve 5 minutos y mira comentarios dirá, ¿qué es esto del cactus? ¿Sabes? O puedes decir, a mí me gustan los cactus. ¡Viva los cactus! Sí, joder, me encantó lo de los cactus. Eso puede ser mortal. Así que lo dejamos ahí de tarea para todos los que han llegado hasta el final de esta charlita. Pues nada, Ricardo, muchas gracias por estar este ratillo y espero que nos veamos prontito. Eso. Venga, Hasta luego. chao.